tercera. Posiblemente continuemos después un poquito más con el tema pero venimos hablando acerca de la esclavitud y hay algunas cosas que yo he dado, pero las he pasado muy rápido, tanto el domingo como el miércoles pasado. Quiero hablar un poquito del famoso libro de William Lynch. ¿Alguno de ustedes pudo verlo? ¿Pudo entrar al internet? ¿Qué leí? La carta de la esclavitud. Sí. Cuando a él lo invitan a que venga a dar la conferencia A Virginia. y dice que va a enseñarles unos métodos que él había estado aplicando. Bueno, muy bien. Nadie más vio, nadie más se estuvo. Bueno, entonces en el libro de William Lynch, La carta del esclavista, 1700, creo que era 92, él estuvo en Virginia enseñando acerca de lo que es la esclavitud. Y una de las cosas que estuvimos viendo, que él aconsejaba a terratenientes cómo lograr hacer perdurar la mentalidad de esclavitud en por lo menos 300 años. Es decir, estamos hablando de 300 a 1000 años. Cómo una mentalidad puede prevalecer vez tras vez, año tras año, generación tras generación, hasta que, digamos, en generaciones puede, digamos, permanecer ese tipo de mentalidad. A 1712, justamente ahora estoy viajando para Virginia con mi esposa, así que voy a tratar de ver qué puedo investigar en el lugar sobre esto, ¿no? 1712. Dio una conferencia sobre estrategias y sistemas de esclavitud. Entonces él habló de varias cosas que, si nosotros entramos a observar, tienen que ver con división. Acuérdense aquella frase, divide y reinarás, ¿no? En la mentalidad, ¿cómo? Divide y vencerás. Sí, y reinarás es otra. Divide y reinarás. Vencerás es otra, pero reinarás. En el sentido de que el que divide y está gobernando también reina. Ahora, el macho habla, por ejemplo, aquí acerca de algunas cosas que él le decía a los terratenientes. Y era esto. Por ejemplo, el macho negro viejo, es decir, el negro viejo, le decía, el amo le indicaba que tuviera cuidado con el negro joven. Pero después iba el negro joven y le decía, tenés que tener cuidado con el negro viejo. La idea era dividirlos. Los esclavos de piel clara a los de piel más oscura, la hembra versus macho, macho versus hembra, sirvientes blancos desconfiados de todo negro. Era una estrategia, hermanos, de dividir, para poder tener ellos el dominio absoluto y el reinado absoluto. Sirvientes blancos desconfiados de todo negro, los esclavos debían confiar y depender del amo y de nadie más. Se les enseñaba, era una estrategia, en el único que tenés que confiar es en mí, porque yo soy el que te da de comer. Ahora, uno puede pensar, bueno, eso ya fue bien, ya es historia. Yo voy a tratar de desarrollar esto para que veamos cómo hoy en día puede perdurar aquello que fue sembrado en el año 1600 o 1500, en los años de esclavitud. Ahora, usar estas técnicas intensamente, había que utilizar esas técnicas intensamente por un año. Es decir, cuando alguien empezaba a trabajar de esa forma, tenía que ser exhaustivo en cuanto a enseñar esas cosas. Y lógicamente, estos terratenientes se lo enseñaban a los hijos, para que los hijos, ya siendo jovencitos, ellos ya comenzaran a tomar el rebenque, por alguna manera, y poder castigar a los mismos negros. Y, hermano, uno podía ver las espaldas, el flagelo del animalismo. ¿Se acuerdan cuando hablé del animalismo? ¿Qué tal, chicos? Del animalismo. Entonces, esto es interesante. Un esclavo, dijimos, es la obra maestra de un esclavista. El esclavo moderno puede definirse como una persona que lleva en su mente ideas ancestrales, es decir,
pesar de no estar su opresor a su lado físicamente, en el fondo de su mente sigue sintiendo un potente temor de su verdugo. Ya vamos a hablar de eso. Eso es muy interesante. Ahora, la intención del esclavista era, uno, miren ahí va, crear división en familias, iglesias y comunidades. Uno lo pudiera ver a esta mentalidad de esclavo hoy en día en las familias, en la iglesia y en las comunidades. Yo diría, ¿cómo? Sí. Yo me crié en iglesias bautistas desde muy pequeñito, ¿no? Mis padres me llevaban a la iglesia bautista. Las iglesias bautistas en Argentina, la mayoría de ellas, fueron levantadas por misioneros norteamericanos que traían una mente imperialista, una mente de esto, aunque les parezca mentira. Formaban una iglesia, tenían una serie de líderes que ellos eran los que tenían el control de sus líderes, y les decían, mira, vos vas a abrir una iglesia aquí, vos vas a abrir una iglesia allí, vos vas a abrir una iglesia allí. Y el misionero norteamericano era el que traía algunas ofrendas de Estados Unidos y era el que manipulaba y controlaba a su antojo y placer lo que se debía cantar, lo que no se debía cantar, el instrumento de música que se debía utilizar y el instrumento de música que no había que utilizar. En aquellos tiempos, cuando yo era chiquitito, estoy hablando del año 67, 68, hermano, tocar la guitarra era pecado. Solamente se debía tocar en el armonio. Y entonces ellos juzgaban a algún nativo argentino criollo que se osaba tocar, por ejemplo, la guitarra eléctrica. Y hasta lo miraban y decían, bueno, guitarra está bien, pero guitarra eléctrica, eso es genial. La mentalidad era ir al cine. No, el cine era una sala de pecado. Una serie de cosas, de conceptos, que cuando nosotros lo miramos, venían con una orientación esclavista. Y estamos hablando de iglesias. Ahora, si nosotros observamos, la intención del esclavista es dividir para poder reinar. La idea es, a cada uno le hablo mal del otro. Y a cada uno yo le digo, yo tengo confianza en vos. Vos sos la persona de confianza mía. Así que tened cuidado. Mire cómo es, cómo opera. Y eso, hermano, montones de iglesias. Por ejemplo, la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista, la tercera iglesia, la cuarta. Y hermano, entre las iglesias se odiaban, se celaban. No, porque yo soy de la primera iglesia bautista. Oh, y el otro, bueno, pero porque la iglesia bautista primera no era tan buena, por eso aparecimos nosotros, la segunda iglesia. Y así. Pero venía todo, hermano, con una mentalidad de esclavista. Por eso, en Sudamérica, en forma especial, no se quiere Estados Unidos, no se quiere Inglaterra, ni a Francia, ni a España, porque hemos visto en ellos una mentalidad imperialista. Yo estaba en Haití, y en Haití, hermano, están así, ¿viste? Esperando que el gringo le tire los dólares. Pero así, con tal de no darle ni 5 a los gringos. Los odian. Y si alguno piensa en venirse a vivir aquí, es porque, lógicamente, el estilo de vida de allá es horrible. Entonces, buscan venirse, pero no porque quieran a Estados Unidos. Ellos saben que Estados Unidos fue parte de pensamientos, de ideología, de sacar a los africanos de África y traerlos a los continentes. Y eso fue un espíritu que no fue solamente parte de América, claro, viene de los españoles, de los franceses, de los ingleses, por sobre todo, ¿no? Ahora miren eso, alguien que pueda buscar rapidito, hermano, 1 Corintios 1:10, si es posible la Biblia de las Américas, mejor.
Si no, otra opción. Pero el primero que lo encuentre, hermano, por favor, léalo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver cómo todo lo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, indudablemente es un espíritu que viene operando del Satanás mismo, ¿no? Que es el esclavismo. ¿Alguien que lo tiene? Lo lee, por favor. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espera, campeón, espera porque como va a salir allá en el video. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pregunto, ¿la iglesia de Cristo está unida? Bien. Muy bien, lo que respondiste. No que esté bien lo que dijiste. Está muy bien, es cierto, está dividida. ¿Por qué creen que está dividida? Si acaso no es ese espíritu hablando. No, nosotros no, esos son los anatemas. Es que es verdad, hay gente ahí, decía hermano, que son anatemas. Hay gente que hermano, han apostatado de la fe. Ay, me mandaron un video, hermano, que me daba tanta indignación. Yo digo, ¿cómo estará el corazón de Dios? Si a mí me da indignación y soy humano con fallas, ¿cómo estará Dios cuando ve esas cosas en la tierra? De la llamada iglesia, ¿no? Bueno, ni hablemos de la iglesia católica, no hablemos, porque ya sabemos, pero de la iglesia evangélica, que dice conocer la verdad, que se jacta de conocer la escritura, y todavía siguen eso. Entonces vos decís, ahora bien, ¿cómo dijiste que dice al principio? Os ruego, hermanos, Sí, ¿qué? por el nombre de nuestro Señor, Sí, ¿qué más? que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones. Ahí está. Que no haya división entre vosotros. Y si hay algo que nosotros tenemos que atacar dentro de la iglesia, es al chismoso, al que le gusta levantar interrogantes, contiendas. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién lo dijo? ¿El pastor o los otros pastores que sí? ¿Y por qué? Y busca, ¿viste? A ver, si los pueden. No, pero este te enseñó tal cosa y ahora este enseña esto. Guarda con ese espíritu. Porque eso no procede de Dios. El que causa de mi hermano después. Bueno, a ver, 1 Corintios 11, veamos el que dice. A ver quién lo tiene. ¿Quién? Porque he sido informado acerca de vosotros. Espera. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, yo soy de Pablo y yo de Apolos. ¿Ves? Primero, 11. 11, No es de 18. 1 Corintios 11. Primero luego. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay división entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que no son aprobados. ¿Y dice el 18? 19, es el 19. Ok. Es importante que pueda haber, pero dice que si hay algo que se permite es para que sean manifestados aquellos que tienen ese espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, somos una iglesia. Por ahí yo escuché que alguien dijo, no, pero ahora le toca no por aquí hacer la apoyada, los platillos son serios. ¿Cómo que no va a apoyarse? Si somos todos, pateamos para el mismo lado. ¿Para qué juntamos el dinero si no es para que acaso podamos tener el aula para los chicos? Es un bien común. No. Yo ya trabajé, ahora que trabaje lo otro. Lo otro
mentalidad de Lynch. Acuérdense que Lynch, en el original Lynch, el apellido significaba linchamiento, venía de la palabra, linchamiento viene de la palabra lynch. Y existían 3 Lynch, un médico, un negro y este bandido, que aparentemente ya venían de gente que linchaba a la gente si no hacían lo que querían. Entonces, este tal Lynch era el que lograba, número 1, dividir, con esa mentalidad y enseñanza, dividir, número 2, engrandecer las diferencias. Pero miren cuál era la estrategia. Engrandecer las diferencias implicaba quién es mayor. Miren las preguntas que él les dejaba a los terratenientes. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mejor? Mire eso. ¿Quién comió más? Escribo eso está en el libro. ¿Quién comió más? ¿Y quién es el preferido? Mire esa mentalidad de esclavo, entre ellos, a ver, miraban el esclavo que más comía, el más rápido, ¿entiendes? Comió más. Y a ese había que marcar. Imagínate quién comió más. ¿Quién es mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mero después del amo? Miren esa mentalidad que le metían a los pobres negros, ¿no? Y después decían, ¿quién es mejor? No, que él trabaja así, no, pero es un desprolijo. Ese no trabaja bien. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Quién es? Engrandecer las diferencias. La idea de que tenía ese espíritu de esclavista era marcar las diferencias. Y que se hicieran este tipo de preguntas. Divide y reinarás. Oiga, entonces, hablamos también de lo que era la esclavitud espiritual. Y dijimos que primeramente esclavos de los deleites y placeres. Vamos a entrar a buscar, yo les pido que ya tengan la Biblia abierta. Busquen por favor la Biblia de las Américas. Vamos a mirar las versiones y vamos a hablar un poquito de estos versículos, porque esto lo hicimos al pasar, ¿se acuerdan? Puse los versículos, pero no revisamos, no vimos nada de esto. Entonces, vamos a mirar un poquito lo que la Biblia habla sobre la esclavitud espiritual. Voy a terminar con la esclavitud bioquímica del ser humano y la esclavitud psicológica. Pero vamos a mirar un poquito la esclavitud espiritual. ¿Quién tiene Tito 3:3? ¿Quién lo tiene? Dale. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Bueno, esto no es alusión a ninguna persona en especial, ¿verdad? Pero posiblemente hay gente que incluso se ha convertido al Señor y en su vida anterior no era todo este listado de cosas que dice Tito. Posiblemente no había gente. Ahora, que éramos esclavos de los placeres y que éramos esclavos de los deleites, y algún deleite tenías antes de conocer al Señor. Quizás no al extremo de, no, pero mire, pastor, yo no era una adúltera, yo no andaba con distintos hombres, ok, pero te encantaba comerte 10 tacos del pastor. Pobre pastor. Placeres. Yo no sé cuál era tu placer, pero una vez el placer tuyo, si es que vos no eras de aquella que salían a acostarse con hombres, hablando de mujer, pero una vez tu placer era ir a todas las tiendas a vida y por haber y comprarte toda la ropa o los vestidos más lindos, y ese era tu placer. Y Dios después te ministró sobre eso, ¿verdad? Sobre la vanidad de la mente. En el hombre, en el hombre, hermano. Hay tres, las mujeres, el poder y el dinero, que a veces se convierte en el trabajo para el dinero, entonces son esclavos del trabajo. Y trabajan, pero la intención es, quiero tener dinero y me quiero sacar los placeres. Ya vamos a ver cómo el que es esclavo realmente es esclavo de sí mismo.
y lo que cree que en lo cual va a tener libertad por tener dinero es un esclavo del dinero. Y entonces no puede compartir, pensando que teniendo dinero ahora se va a dar los lujos. Es un pobre esclavo que no puede disfrutar ni siquiera del dinero, porque son espíritus que están atando a esa persona. Ahora, esclavos de deleites y placeres, quizás sí, quizás teníamos, hermano, nuestra vida era darle rienda suelta. Pero esclavos, claro que estaban esclavos. Y ahí lo está diciendo el apóstol Pablo en el escrito a Tito. El segundo es esclavos de corrupción. En 2 de Pedro 2:19 está hablando, es importante que nosotros entendamos que ahí está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Ahí por eso está hablando de nubes sin agua, creo, ¿no? A ver, ¿alguien me tiene? 2 de Pedro, ¿quién? Hijo, a ver, dale, vamos a pasar. Les promete Perdón, ¿qué pasa? Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Podría leer? A ver, si se habla de las nubes sin agua. Porque si después de Más haber arriba. ocupado... Creo que es 17, 19, 18. Dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. En la otra versión, en Reina Valera, donde dice nubes sin agua, llevado por doquiera de viento. Claro, ¿qué es una nube sin agua? Es cuando viste vos ves que se puso negro, vos decís, wow, se viene el agua, y sacaste la ropa que habías tendido, ¿no? Fuente sin agua. Sí, pero la Reina Valera, ¿cómo dice? Fuente sin agua. Hay una versión, no me acuerdo cuál es, que dice nube sin agua. Es decir, la apariencia de que va a llover, pero no tiene agua. Sí, pero esa es Reina Valera. ¿Estás segura que es Reina Valera? Muy bien, muy bien. Lo cierto es que, hermano, está hablando de esos falsos profetas y los falsos maestros. Y dice así, esta gente eran esclavos de corrupción. Ahora, ¿cómo opera ese espíritu de esclavitud? ¿Cómo opera el espíritu de esclavitud en personas que son corruptas? ¿Qué es un corrupto? Es alguien que por dentro está corrompido, hermano. Y nosotros pensamos que esto no sucede dentro de la iglesia. Pero hoy en la mañana estábamos viendo en el devocional de hoy temprano en la mañana y hablábamos de Jeremías. Y entonces estaba hablando y saqué otro artículo donde hablaba de los pastores, de los sacerdotes y de los escribas. Y le da, hermano, con un fierro. Yo diría, pero es que el título no te hace incorruptible. Podés tener el título de pastor, de qué sé yo, ¿viste? Algunos se ponen apóstol o otra cosa. Podés tener el título, pero sos un corrupto. Haces cosas que, hermano, he conocido algunos apóstoles aquí en Bronx. Dios mío, si esos son apóstoles, pobre pueblo, ¿qué queda para el pueblo? Entonces nosotros tenemos que entender que puede haber gente dentro de la iglesia, sí, dentro de la iglesia. Esclavos, porque son corruptos. Esclavos de corrupción. Otro. Gálatas 4. Miren lo que puede suceder aquí. Esclavos de engendrados. A ver, pregunto. Y esto tiene que ver con señalarte como más viejita o menos viejita. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí pueden tener hijos todavía? Levante la mano. Los que pueden llegar a tener hijos todavía. 1, 2, 3. ¿Pueden tener hijos todavía? 4, 5 ya. Oh, bueno, pero está bien, ¿no? ¿Cómo? No pensando en Saraí que le dijo, habrán tenido 100 años, hermano. Y dice, yo creo en los milagros. No estoy hablando de los milagros, estoy hablando de lo natural. ¿Quiénes pueden llegar a tener un hijo? Ok, vamos a suponer. Tú puedes engendrar un hijo. Y escuchen eso.
si en ti no se cortó la esclavitud. Pero tú puedes engendrar un hijo en libertad si tú ya eres libre de ese espíritu de esclavitud. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Acuérdense que esta Sarita, ¿no? Sara o Sarai, como quieran, le dice a Abraham, no puedo tener. Toma de mi sierva Agar, ella era egipcia. Toma de Agar la sierva y dame, dice, generación por medio de ella. Ese fue fue extender el brazo de la carne. Fue un deseo de, voy a tener generación, voy a tener descendencia sí o sí. Y acuérdense lo que pasó. Terminaron pidiéndole a Agar que se fuera de la casa. Por eso hablábamos el otro domingo acerca de que el hijo hereda la casa, pero el esclavo se tiene que ir de ella. Entonces, veamos lo que dice Gálatas 4:24. Está hablando de Agar allí. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Amén. Ahí está. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos partos. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. De este es Agar. De este pan. Ahora, de este monto. Mis hermanos, es importante esto. Cuando nosotros hablamos de iniquidades ancestrales, cuando nosotros hemos recibido a través de la genética de nuestras herencias, hemos recibido cosas, influencias, tendencias. Ok. Yo puedo cortar sobre mi vida. Y si yo todavía no tengo hijos, yo puedo seguir engendrando hijos. Eso significa que si yo hoy corto, lo que vaya a engendrar, no lo voy a engendrar. Como decía en este caso, no lo voy a engendrar con una actitud esclavista, si yo ya soy libre. Pero si yo, estando esclavo de, engendro un hijo, ese hijo va a tener que, primero, voy a tener que enseñarle a mi hijo a que él tiene que romper esa maldición, porque ya genéticamente él recibió la información. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en qué momento de nuestra vida tuvimos nuestros hijos. Si yo tuve a un hijo en el momento, un ejemplo, ¿no? En que yo estaba viviendo en adulterio y engendré un hijo, ya lo engendré, ya a él le metí mis genes de adulterio. Por eso cuando los genetistas y biólogos mundiales hacen el estudio de la epigenética, ellos hablaban exclusivamente de las ratas que habían sido intoxicadas y cómo la intoxicación, cuando ellas fueron a dar a luz, ya tenían en su genética esa información de aquel veneno que habían recibido. Y lo mismo sucedía cuando ellos hicieron las investigaciones de los grupos de judíos que tenían temor y tenían todo el mismo síndrome, temor. ¿Por qué? Porque fueron engendrados en el temor. Entonces, si yo tengo hijos, yo tengo que enseñarle a mis hijos lo que yo heredé para que ellos también rompan en ellos antes de que ellos engendren hijos con pensamientos de esclavitud. Yo puedo romper sobre lo mío, pero lo que yo ya heredé. Por eso es tan importante enseñar a nuestros hijos acerca del rompimiento de todo lo que es la palabra iniquidad. Por eso las tres palabras, que no es lo mismo, pecado, transgresión e iniquidad, en Éxodo 34:7. Bueno, entonces, engendrados. ¿Habremos engendrado, hermano, con mente de esclavos? La mayoría hemos conocido al Señor de grande. Yo porque tuve la bendición de conocerlo de chiquitito. Pero al no tener conocimiento, al tener, y acuérdense que tiniebla no es solamente la ausencia de luz, tinieblas también es ignorancia. Si yo estoy en una iglesia donde hay un espíritu de ignorancia de estas cosas, no voy a pelear con eso. Si a mí nadie me explica lo que es iniquidad, yo puedo estar, hermano, y lo peor, que yo puedo estar engendrando hijos con una mente
siendo conscientes, ellos puedan hacer el rompimiento antes de que ellos también puedan gestar. Yo tengo 2 hijos en este momento, mi hija, Ruth, que está casada con Marcos, que está embarazada y me mandó una fotito ayer. Está divina, blanca, divina. Y veía la pancilla y dije, ¿cómo? Y Samuel, mi otro hijo, el que está en Turquía, también dejó embarazada a su esposa y tal. Los 2 están por tener, pero ya fueron gestados. Ahora, ¿bajo qué conocimiento mis hijos están? Gracias a Dios. Los 2, recontra siervo de Dios, habiendo roto maldiciones que yo mismo le di a ellos. Les di por herencia, cosa horrible, que la recibí a la vez yo de otro y así, hasta la tercera y cuarta. Miren si se ve importante, hermano, el entender que necesitamos ser libres de esclavitud. Necesitamos tener el deseo imperioso de ser libres. Necesitamos entender y querer ser libres. Vamos a la otra. Romanos 16, 18, ¿alguien la puede leer? Traigo el micrófono. ¿Quién entiende Romanos? Tengo que ir hasta allá. Dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. ¿Es Romanos 16, 18? ¿Sí? Aquí dice. ¿En la Biblia de las Américas? Ajá. ¿Cómo dice? Perdón. Léeme el 17 primero. Y después vamos al... Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensión y tropiezo. La otra versión dice los que causan división. Sí, adelante. Disensión y tropiezo contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos, no de nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Miren eso. Miren la diferencia que hace. Es decir, que hay esclavos de Jesucristo. Miren eso. Hay esclavos de Jesucristo. Por eso Reina y Valera tradujeron mal. Todo en el Nuevo Testamento, cada vez que dice la palabra siervo, está mal traducido. El original es esclavo. Cuando Pablo dice, yo siervo del Señor Jesucristo, está mal traducido. Reina Valera lo traduce mal, es esclavo. Y ahí dice, en ese versículo dice, los esclavos de Jesucristo y los esclavos de apetitos. Y hace la diferencia. Entonces puede haber esclavos de Jesucristo. Y de verdad, yo me declaro un esclavo de Jesucristo. Ahí sí, a ese sí le puedo decir, mande. Mande. Ese lenguaje está perfecto para eso. Mande mí. Allá en Argentina, cuando yo hace muchos años, por allá, 1978, yo tenía 18 años, estaba como policía militar, y entonces nos enseñaba una frase que era ordene mí. Ordene mí era ordene mi cabo. En el cabo, ordene mi sargento primero, ordene mi sargento mayor, ordene mi oficial, ordene mi teniente, mi subteniente, teniente primero, y ella, a todos ordene mí. Siempre era ordene mí. Y cuando nosotros entramos a mirar el porqué de los uniformes, ustedes no sé aquí, pero nunca te vistieron de cuando eras chiquitito, de negrito, y las negritas, y que vendían comida en la calle. Entonces, en las fiestas patrias en Argentina, como el 25 de mayo, el 9 de julio, en México, ¿cuál es el día patrio? 16 de septiembre. En las escuelas
¿Acaso cuando son chiquititos no te enseñaban que iban por las calles vendiendo comida y los negritos iban danzando? ¿No los pintaban así? ¿Nunca? ¿Y cómo los pintaban? Ya te digo que sí. Los vestían como qué. Como soldados y ¿Y no los vestían como indiecitos? Sí, sí, No me digas que no. ¿Eh? Toda Latinoamérica fue esclavizada. Trajeron esclavos de África a toda Latinoamérica. Y trajeron los negritos. El proceso de esclavitud, ¿sabe dónde comienza? En secuestrar a la gente de una tierra y llevarla a otra. Así comenzaba la esclavitud. Y entonces, yo me acuerdo de estas frases que decía por ejemplo, la pintaban con corcho, ¿no? Con corcho, la pintaban de negrita. Y una chiquitita así. Y decía, mazamorra caliente, empanada caliente para la vieja sin dientes. Y una cosita así iba cantando los versitos que se le enseñaban de aquel entonces, hermano. Y mi hermano, yo tuve escuela, estaba de director de una escuela, y por años yo veía que año tras año, cuando se llegaban las representaciones de la época de antaño, de 1810, imagínate vos, aparecían los patricios, los granaderos vestidos con la negrita, el negrito, toda la historia de lo que se vivió en toda América. Y aún en no, América que no, pues yo lo sé, leí la historia de México. Y entonces, si ustedes miran hacia atrás, se van a dar cuenta que también la uniformidad tenía que ver con eso. Las palabras, mate, ya se lo expliqué eso. Mate. Una cosa que de corazón vos le digas a tu esposa, mate mi amor, que no está mal. Pero vamos al origen de la palabra. Viene de alguien que reconoce autoridad de otro, que está más arriba. Hoy hablaba con la mesa de qué otra palabra era, ¿te acordás? ¿Qué dijimos hoy en la mañana? ¿Qué otra palabra era? Ah, no, mandilón era la mandilón. Bueno, mandilón, hermano, hoy estaban hablando en la mesa del desayuno de un caso fresquito de Matamoros, fresquito, en que la mujer le pegaba con un palo y lo tenían tipo lavando la ropa. Y si no lo hacía, la mujer, esa palabra dominio tiene que ver también entre del hombre a la mujer, y en algunos casos de la mujer a la mujer. Tiene que ver con principio de esclavitud. Nos guste o no nos guste. Querramos creer o no querramos creer. Hermano, ¿cuántos años les dije que tenía México? 300 cuánto? 330 y pico años de esclavitud. Todos los países de Latinoamérica, más de 300 años de esclavitud. Todos. Mirá si en esos 300 años no se fueron pasando de generación en generación palabras, conceptos. Ya lo vamos a llegar a eso. No me quiero detener. Vamos. Miren. Del pecado. Romanos 6:20, quien lo diga, quien lo tiene. Traten de tener rápido, hermano, los versículos. Así no perdemos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Miren ese pasaje. ¿Lo pueden leer de vuelta? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Es decir, estaban libres de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en pecado, ¿qué me importaba la justicia a mí? Si lo único que yo quería era satisfacer los placeres de mi vida, nada más. Entonces, cuando alguien está bajo este espíritu esclavista, está libre de hacer lo correcto. No le importa. Está libre de, ¿por qué? Porque está esclavo.
Romanos 6, pero ahora en el verso 19. Miren lo que dice el versículo anterior. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Es LBA, ¿no? Ok. Porque de la manera que presentáis vuestro miembro como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia por santificación. Ustedes saben que ahora en agosto vamos a comenzar la escuela de vacaciones de niños. Y hemos elegido un tema, que son los sentidos, para enseñarle a los chicos, los pequeños, hasta los 12 años, acerca de los sentidos. Y cómo los sentidos son una puerta al alma. Cómo lo que yo vi me puede afectar. Cómo lo que yo escuché me afectó. Cómo lo que yo dije afecta. Lo que me dijeron, cómo me afectó. Entonces, ahí habla de cuando nosotros entregamos nuestros miembros, que pueden ser los sentidos, están incluidos los sentidos, porque no necesariamente hablando de los miembros de iniquidad tiene que ver solamente con los sentidos. Pero yo puedo estar con mi vida, haberme ofrecido a ese mundo de iniquidad del cual yo me esclavicé solo. Y ahora Dios dice, bueno, pero ahora presenten vuestros miembros a Dios como sacrificio vivo. Si antes yo presentaba los miembros a Satanás, ahora tengo que entregárselos al Señor. Y en el séptimo lugar, Proverbios 22:7. ¿Lo tenés? Bien, dale. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Miren qué interesante eso. Miren qué importante. La otra versión, que era la Nueva Traducción Viviente, dice: así como el pobre es esclavo del rico, el que pide prestado es esclavo del que le prestó. Entonces hablábamos de la esclavitud de préstamo. Y fíjense si acaso el sistema financiero, económico, mundial, el sistema de tomar, ¿querés comprar un carro? Dale, yo te lo doy, te doy la tarjeta, comprar. Y vos te metés de cabeza. Hace un tiempito, una semanita atrás, estaba una hermana y me dice: pastor, mire, me muestra una foto, me voy a rentar esta casa. Mire, tenía la llave y todo. Estaba con mi esposa. Y le digo: ¿vos me aceptás con sí? Sí, claro. Ni loco vayas a alquilar eso. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en una cuenta que nunca vas a poder pagar. Estaba con 2 meses atrasado de renta. Vamos a poner que estaba pagando 500 de renta. Y ahora le ofrecieron una casa hermosa. Ah, che, vamos a ver, te entra por los 850 dólares. No podía pagar 500 y te va a meter ahora 850. Yo, como pastor, te digo, no lo hagas, porque es una locura. Alguien le había dicho: dale, sí, comprala, que yo después te ayudo. No, no confíes, eso no está bien, no es correcto. Creo que ayer me llama el pastor de la calle, todavía en su trabajo está así. Imagínate, hermano, es como decir, bueno, si a mí tengo una van 2008, me funciona bien y me anda bien, ¿para qué me voy a meter a comprar una que es 2016 que tiene computador? Si a mí me traslada ese vehículo de aquí a la China, lo mismo que el otro. Por decirlo, a la China no. Que si me pudiera ir, yo sí. No te escucho. ¿En la ciudad? Ahí. Ok. Hermano, no podemos ser esclavos de deudas. Tenemos que intentar no meternos en deudas. Ahora, yo no soy de los que dicen: no utilices por nada del mundo una tarjeta. Hay veces que hay que hacer uso del sistema, pero hay que estar muy seguro de que después o rápido te va a poder librar de ese lazo. El sistema económico mundial es un sistema satánico. Todo sistema
sistema en toda nación que te cobra impuestos. El impuesto viene de un espíritu esclavista desde ahora. Claro, si uno piensa como nación, uno dice, sí, pero para tener una nación buena hay que hacer las calles, hay que tener luz, hay que hacer puentes, hay que hacer... Lógico, está bien, hay que pagar cierto impuesto, es correcto. Pero otra cosa es que te aten con los impuestos de tal que te maten con los impuestos. Hermano, yo le hablo de Argentina. Nosotros hemos sido víctimas del sistema financiero de ahora. Miren, yo no lo quiero a Maduro, no vayan a pensar que Maduro, digo, Maduro, qué grande, que fue de Venezuela, no. Pero hermano, que le han hecho un ahogamiento a esa nación. Y que ahora, a través de Trump, le dijeron, ahora te vamos a, no te vamos, creo que eran 700.000 tanques por día de crudo, y ahora Estados Unidos le dice, no te vamos a comprar más. Y hermano, ese dinero que le ingresaba a Benito fue ayer. Y Venezuela cae en una crisis que en definitiva, ¿quién la va a pagar? El pobre pueblo. Porque el pobre pueblo no va a ver el dinero. Es decir, hay un sistema económico que ahoga en ciertos momentos a ciertas naciones. Brasil, cuando les mostré el domingo el mapa hablando de las naciones que podían llegar a ser primer mundo, Brasil estaba con China, India y Rusia. Brasil es gigante, miren el mapita de Brasil, se van a ver. Hermano, exteriormente un grupo de naciones dijeron, la vamos a apretar. ¿Y saben dónde apretaron? En la corrupción. Entraron a desnudar a los grandes presidentes. Cayó Lula Silva, cayó la presidenta, y ahora al que entró de presidente, ahora también a él. Es decir, le hacen un cerco. Y cuando un país no puede vender lo que tiene y no le permiten que comen, ¿cómo hacen? Los ahogan y lo mandan a muere. ¿Para qué? Para reflotar a la nación. El sistema económico, todo sistema económico, hermano, está gobernado por Satanás. Entonces tenemos que tener un cuidado con el dinero, un cuidado. Bueno, de deudas. Bueno, ya me iba a poner a predicar otra cosa. Quiero avanzar. Miren esto. ¿Cómo yo enseñé en epigenética que lo que comieron nuestros bisabuelos nos afecta a nosotros? Y eso está en epigenética. Lo podemos buscar en la ciencia, pero podemos corroborarlo bíblicamente, que es lo que vamos a hacer ahora. El alimento del esclavo, ¿qué era el alimento del esclavo? Miren eso. En el libro de Números, capítulo 11, versos 5 y 6 de la Biblia de las Américas, dice, nos acordamos, miren la mente del esclavo, ¿no? ¿Cómo pensaba? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis. ¿Es cierto eso? Claro que no. ¿Por qué no es cierto? Estaban pisando barro para hacer ladrillo. ¿Qué gratis, hermano? Eso sí que laburaban como esclavos para que le dieran estos 6 productos. Pero miren cómo pensaban ellos. Está en el número 11. Nos acordamos del pescado. ¿En qué momento lo están diciendo? Cuando estaban en el desierto. Hay una versión que dice que el pan, el maná, era un pan de ángeles, era la comida de ángeles. Algunos dicen, no, pero los ángeles no tienen sexo y no comen. No se casan, es una cosa diferente. Y que comen, sí comen. Y si no, pregúntenle cuando el Señor se resucitó y se sentó a la orilla y estaba haciendo un pescadito y se puso a comer. Pero ¿cómo? Se tiene cuerpo glorificado. Pero no me hagan preguntas que me hacen de vida frente. Ok. Números 11 dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros hijos, nuestros ojos, excepto este maná. Alguien que busque
¿Se acuerdan cuando el Señor le manda a las serpientes ardientes? Y todavía dijo a Moisés, bueno, levantate en el arca una serpiente de bronce. Era porque protestaron del maná. Miren, ahí lo lean, por favor. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Este alimento tan miserable. Una versión dice, hablando del maná, dice alimento de los poderosos. Hay otra versión, otra expresión, pero quiere decir eso, ¿no? Y sin embargo, esto también es lo que decía. Ese alimento miserable. Estaban comiendo comida de ángel, hermano. Y fíjense que si uno puede pensar como piensa Dios, ¿viste cuando te tenés que desintoxicar el colon? ¿No han leído esos artículos que meten en televisión de desintoxicación de colon? Y te venden un producto que te hace, te largaste el apellido, hermano. Bueno, imagínate, limpieza de colon, dice, en una semana. Es una semana que queda así, queda delgadito, Ok. A propósito, ¿saben de dónde viene la palabra colonización? De colon. ¿Y saben por qué? Porque ellos decían, perdón la expresión, ¿no? Pero el que es cabeza, pero lo que come la cabeza que salga por el colon. Y entonces lo que ellos dijeron es, vamos a colonizar. Nosotros somos cabeza, ellos son el colon. Miren de dónde viene la palabra. No me saquen del tema, hermano, otra vez. Estábamos con los pescados, con los melones, con el pepino, con el puerro, el ajo y la cebolla. Pero miren qué importante esto. En lo que es la bioquímica. Miren, hermano, eso. Ahora, ¿dónde está? ¿Quién lo leyó? Ya cambié la versión. ¿Eh? Ya cambié la versión. Dale, a ver cómo dice la otra. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuestra alma tiene fastidio. Vaya, ¿cómo para que no se pille mandó a la serpiente? Que nos piquen. Bueno, y dice entonces, fíjense el alimento del esclavo cuál era. Es muy importante entonces el producto, porque ahora la ciencia descubre algo de ese producto. Bien, el alimento de un esclavo intenta alterar la bioquímica y el metabolismo de la persona. Todo alimento afecta a eso. Pueden sacarle fotos si quieren, pero vayan sacándole fotos ya, porque cuando cambio, después, si me hacen volver atrás, van a tener que pagar $5. El metabolismo de un organismo determina las sustancias que encontrará nutritivas y las que encontrará tóxicas. Es decir, que somos una cosa. Y no podemos desligar cuerpo-alma de cuerpo y espíritu, de espíritu y alma y espíritu y cuerpo. Entonces, miren el alimento del esclavo. Ahora, la alteración de la bioquímica. Comprende una lista de todos los alimentos que se hicieron parte de la dieta de los esclavos en la Nueva Tierra. Estudios han descubierto que las razas que fueron sometidas a esclavitud, escuche eso, razas que fueron sometidas a esclavitud, toda América, incluidos los mexicanos. Miren, la raza africana, la centroamericana y suramericana, etc., el 80% de la dieta de una persona que vive en el presente es la dieta de la comida que tuvieron sus ancestros durante los días de esclavitud. ¿Qué tal? Espérenme. Ahí va algo para vos, Salomón. Mira ahora. De verdad. Bien. La dieta de la raza negra, hasta el día de hoy, es de alimentos altamente concentrados con vitamina K, no de K de Kirchner. Y porque allá le decís K y ya te odian, bueno, no me creo. Ok, el exceso, miren. Excesiva vitamina K es un silencioso enemigo del sistema de circulación. Estos alimentos estaban sobrecargados
La vitamina K en exceso, lógicamente. Si vos te comes un melón, pero bárbaro, ¿viste? Comete una cebolla y de 10. Después no pidas que tu esposa te dé un beso, pero no está mal comer. El tema es, y el ajo ni hablar. Hay hermanos que saludo y yo ya sé qué comió. Ok. La vitamina K en exceso es el enemigo silencioso del sistema circulatorio debido al hecho de que espesa la sangre poniendo una tensión en las venas y las arterias. La vitamina K en exceso en la sangre es en gran medida responsable de tantos, miren eso, accidentes cerebrovasculares y la presión arterial alta que los de raza negra sufren. Es decir, que el diablo, que sabía el diseño de Dios, que estuvo cuando Dios creó al hombre, porque ya había sido creado el diablo, entre Génesis 1 y Génesis 1, 2. Entonces el diablo, que estaba viendo, era un ángel en ese tiempo, Lucifer, el que en ese momento era Lucero, estaba viendo cómo Dios diseñaba al hombre. Y él supo que el ser humano, que depende de lo que comiera, entonces le dijo a Faraón, le sopló al oído, el espíritu de mentira y engaño, y le dijo a Faraón que tenéis que darle 6 productos a los judíos, que coman pescado, bueno, no sé. Hermano, es verdad lo que yo te decía. Cuando un esclavo, esos son precedentes, ¿no? Cuando un esclavo no quería ir a trabajar, se tomaba una doble porción de estos 6, se hacía un licuado, menos el pescado, pero se hacía un licuado de eso, y le agarraba una colitis, y entonces le decía al patrón, acuérdense que había 2, el amo y el capataz y el mayordomo. Le decía al mayordomo, esto es de compuesto, y entonces era la única posibilidad de que no trabajaran, no lo hacían pisar barro. No anda a tu casa, no vale. Porque si no el lodo quedaba, ya saben con quién. Y eso es verdad, hermano. Ahora, la vitamina K en exceso, lo que hace. Bueno, a ver, quiero compartirle acá algunas cosas. Me quedan 10 minutitos nada más. Vamos a hablar un poquito de la esclavitud de hoy, cómo esto puede realmente dañar nuestras vidas. ¿Cómo podemos hoy diagnosticar si nosotros tenemos algo de espíritu de esclavos, no de esclavista, que también pudiéramos analizarlo? En eso tenemos algo de esclavista, pero otra cosa es esclavo. El esclavista es el que se vale del esclavo, y el esclavo es el que está bajo el dominio del esclavista. Ahora, yo quisiera hablar por un poquito de la mentalidad de esclavo. Cuando un hombre de familia, y voy a hablar un poquito primero de los hombres, cuando un hombre de familia, teniendo dinero, es, a ver, ustedes saben lo que está expresión, ¿no? Codito. En México le dicen a los de Monterrey, ¿no? A los de Monterrey le dicen codo. Nosotros en Argentina le decimos a los judíos directamente. La segunda comunidad más grande de judíos después de Nueva York está en Argentina. Y entonces nosotros, si alguien va a hablar de un codito, le decimos, sos un judío, le decimos una noche, sos un judío. Cuando un padre de familia teniendo dinero amarroca el dinero, es decir, hermano, quiero que entiendan, una cosa es que uno tenga un ahorro de dinero, que es perfecto eso. Pero otra cosa es que teniendo dinero van y le dicen, vamos a comer. Y la mujer le dice, qué lindo, vamos a comer. ¿Y qué vas a pedir vos? Yo me voy a pedir un filet de miñón con papas, con qué sé yo. No, vos comés una hamburguesa. Cuando un niño, hermano, papá, mirá, se me sale el dedo, papá, de la zapatilla o del, ¿cómo se llama? Tenis. Mirá, papá, ya no da más, ya la suela, qué sé yo. Y no, siga montando, papá, siga montando, sí. Hablo de teniendo, porque a veces puede ser que no tenga, pero yo estoy hablando del que tiene. Y es amarre, el amo, quiero que
El amarrete tiene problemas con la esclavitud, tiene mente de esclavo. El que es amarrete tiene que investigarse. Porque esa persona que es huya es porque en realidad, bueno, en la antigüedad, los antepasados posiblemente pasaron muchas penurias económicas. Entonces se acostumbraron a que cuando había algo lo cuidaban. Miren, hermano, yo le voy a hablar de mí. Yo tenía un papá que era bastante miserable, pobre viejo. Pero en un tiempo en que él tuvo mucho dinero, era dueño de la Martona junto con otros, pero cuando lo probaron, lo patinaron, qué sé yo, él fue a trabajar en una empresa. Y en esa empresa había lo que llamaban un almacén, que yo me compraba de ese almacén la comida. Y él compraba un pedacito de dulce de batata. Dulce, a ver, ¿cómo? ¿Saben lo que es dulce de batata? Parecido al dulce de membrillo, pero otra cosa. Oh, a ese dulce de membrillo y queso. Un pedazo de queso y un pedazo de batata. Y entonces éramos 4 hermanos. Nos sentaba alrededor de la mesa el viejo y decía, bueno, un pedacito para cada uno. Éramos 4 más, los 2 viejitos ahí, ¿verdad? Entonces, un pedacito, una fetita de queso y dulce. El postre, ¿no? Vos sabés lo que es el postre, porque capaz que digo término y no me entienden. Entonces le daban el postrecito, un quesito dulce a cada uno. Y él decía esto. Y esto que le dure hasta la próxima quincena, que era cuando podía ir a la almacén. Y yo me quedaba con una gana de comer dulce, queso, hermano. Una pobreza. Pasamos ese tiempo. Un día, ya de grande, voy a Argentina. Y no sé por qué salió, che, vamos a comer, queso y dulce. ¿Qué quieren de postre? Y yo, queso y dulce. Yo nunca supe por qué hasta que me contaron la historia de mi hermano. ¿Por qué a mí me gustaba tanto el queso y dulce? Pregúntale a mi señora si yo corto un pedazo de queso y le pongo algo de dulce y lo como de postre cuando como algo. Hoy en día, después de 57 años. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquito, comer un pedacito de queso y dulce, más vale que gustara así. Y sabe que por 15 días era, ¿viste? Eso no lo iba a comer por 15 días. ¿Entendés? Pero fíjense la mentalidad. Hablo de una situación para llamarte quizá la reflexión de algo que te pasó. No digo el momento en que tu mami o tu papi realmente no tenía para darte, sino cuando había, si no te dieron. Y te metieron esa mentalidad. ¿Viste? Esto es un hilo muy finito. Una cosa es ahorrar, que está muy bien, es más, es de necio no ahorrar. Pero otra cosa es amarrocar. Otra cosa es ser, ¿viste? El típico judío, que Moishe, ¿viste? Sin entender que Dios nos hizo para que disfrutemos de esas cosas. Si hay algo de espíritu, de esclavo, en eso, presta atención. Yo estaba descubriendo algo. La voy a poner a mi esposa de ejemplo, pero y algo que el Señor me dio. Ella me pasaba dice, yo no sé, ya me lo he dicho varias veces, yo no sé por qué cuando alguien me habla en un tono alto, me habla medio fuerte, a mí me causa tristeza, ¿no? Y yo le tengo que preguntar al Señor. Y estudiando este tema me doy cuenta que eso viene de una mentalidad que ella recibió. Porque yo le decía, pero tu papá era de gritarte. No, pero cuando papá a veces levantaba un poquito, o el hermano mayor levantaba un poquito la voz, me sentía mal. O cuando yo levantaba la voz, se sentía mal. Pero fíjense que eso es parte de algo que está en nuestra genética, de lo que quizás nuestros abuelos, bisabuelos, ancestros recibían una orden del amo y era temblar porque tenían miedo. Cuando hay actitudes de miedo frente a ciertas circunstancias, hay que mirar si acaso eso no tiene algo que ver con la esclavitud. Miren qué interesante. ¿Por qué miedo? No hablo de eso, pero podemos hablar de 20.000 cosas
por razones por las cuales tener miedo. ¿De dónde procede el miedo? Acuérdense que este grupo de judíos que le hicieron el análisis eran los que los abuelos, los padres le habían hablado de los abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tenían miedo. Pero los que no habían recibido informe de sus padres porque habían muerto y seguían teniendo miedo, la razón era que genéticamente estaban afectados con miedo. Enseñanza. Un esclavo muy difícilmente puede sentirse amado y puede amar. Entonces tenemos que entender si a veces nos sentimos inhibidos para amar. Quizás hay algo ahí, genéticamente de esclavitud. Cuando te sentís no amado, porque hermano, el esclavo no era lo querían para uso, pero no porque lo amaran. Y por eso, cuando el esclavo decía, no, este amo es bueno, dice la palabra que le ordeñaba la oreja, decía, yo quiero seguir siendo esclavo después de los 7 años, yo quiero seguir siendo esclavo de este amo porque este amo es excelente, me ama. Pero la mayoría de los esclavistas, de los amos, no amaban a la gente, usaban a la gente para sus propios deseos. Entonces, miren, palabras de esclavo. La palabra de un esclavo son palabras emitidas, por ejemplo, lo que yo les decía. Ustedes no se dan cuenta porque el mexicano escucha a otro y escucha decir mande y es natural para ustedes. Es más, ya lo adoptaron y ya es parte de la cultura y no está mal, no estoy diciendo que está mal, sino de dónde procede. Es que al amo se le decía, mande, ordene mí, lo que a mí me enseñaron en el servicio militar, ordene mí, mande. Palabras como esa, del lenguaje de esclavitud, muchas, y no hablo de México, hablo de todo el mundo que ha estado en esclavitud. Hay personas, hermano, que sí o sí en la vida matrimonial necesitan sentirse esclavistas. Y es ver cómo controlar al otro, al esposo, al cónyuge. ¿Cómo lo controla? Desde lejos, ¿no? O desde cerca, como sea. Pero él no puede tener dominio sobre él. ¿Por qué vos no querés que te pisoteen? Y si no te gusta que te pisoteen, ¿por qué vos vas a pisotear a otro? Si no te gusta que te manden, ¿por qué vos querés mandar? Entonces, aquí donde nosotros tenemos que intentar hacer un análisis personal. Decir, Señor, ¿cómo soy yo? ¿Me gusta más mandar que ser mandado? ¿Y de dónde procede eso y hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien? Pero en la vida matrimonial, hermano, ¿cuántas veces hay dominio? Por eso leíamos el versículo. Someteos unos a otros. En el matrimonio los dos se tienen que someter. No la mujer, no, vos te sometés porque la Biblia dice que vos te tenés que someter a tu esposo. Amén. Lástima, le falta mucho, ¿no? Algunos dicen, sí, ¿quién la? Está bien. Le tendrán que hacer escuchar el video, qué sé yo. Bueno, en fin. Nosotros, actitudes de esclavo. Acuérdense que el esclavo lo infligían con esas palabras. Por ejemplo, vos no estás para pensar, vos estás para obedecer. Entonces alguien que le gusta ser tercero o cuarto, que no tiene mentalidad de ser líder y tener un grupo, no que lo sigan porque impone, sino que lo sigan porque quiere seguir, porque hay autoridad. Cuando hay una actitud de no, yo perfil bajo de ¿por qué? Te preguntaste ¿por qué? Mi abuela era así. ¿Cómo era tu abuela? A ver, contame un poquito. Y me empieza a contar de la abuela. ¿Y quién te dijo que soy igualita? No, mi mamá me dijo que soy igualita a la abuela. ¿Qué habrá sufrido esa abuela? Entonces, cuando nosotros no tenemos una actitud no digo de ser dominante,
también hay un hilo finito, ahí también, que nos podemos pasar para el otro lado, sino de que nosotros siempre queremos que otros tomen decisiones por nosotros. Porque en la vida matrimonial yo he visto hombres que quieren que la mujer tome la decisión. Y he visto hombres que quieren tomar la decisión y por nada la dejan a ella que piense. ¿O fuiste creada para hacer? Hacer lo que yo digo, dijo alguien. Y los hombres a veces no entendemos cuando, que digamos así, ¿no? Que la mujer, la mujer le cambiaron el nombre. Antes era Patricia, ahora es Zoila. Antes era Claudia, ahora es Zoila. Soy la que lava, la que plancha, soy la que barre, soy la que... soy. Ok. Y si no le hago chiste, se me duerme, hermano. Bueno. Pero de verdad, nosotros tenemos que medir nuestra vida delante del Señor. Tomarnos un tiempito. Y decir, Señor, ¿qué tengo en mi vida de cosas de la esclavitud? ¿Qué tengo? ¿Soy hullita? ¿No será que soy medio hulla? Porque cuando yo era chico pasé muchas necesidades y no quiero, no, yo me cuido y ando así cuidando los $50 que me dieron como que no lo voy a gastar. Está bien, hay que cuidar, pero cuidado con la mentalidad. Que Dios nos ministre a cada uno de ustedes, hermanos, porque si yo los ministro, no va a tener el efecto sería femenino. Entonces que podamos renunciar a toda mentalidad de esclavos. Hermano, Dios te hizo libre. Y si conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor quiere hacerte libre de todo espíritu de esclavitud. Oramos. Señor querido, queremos darte gracias por la libertad que podemos obtener tan solo con recibir a Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú te nos revelaste a nosotros. Cuando nosotros estábamos en tinieblas y no veíamos nada, Señor, tú hiciste que todo pudiera ahora transformarse en luz. Y desde ese momento, Señor, y en ese obrar, en ese proceso como hijos tuyos, como hijas tuyas, Señor, en ese proceso fuimos aprendiendo cosas. Y hoy, Señor, que estamos descubriendo a través de tu palabra ese espíritu de esclavitud, ser esclavos del pecado, ser esclavos de actitudes, ser esclavos de palabras, ser esclavos de temores. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros renunciamos a todo espíritu de esclavitud que haya venido en nuestras vidas a través de los genes, a través de nuestras generaciones ancestrales, a través de actitudes que adoptamos cuando éramos niños. Señor, queremos ser libres de todo espíritu de esclavitud. Hoy es en el nombre de Jesús que renunciamos voluntariamente a todo espíritu de esclavitud de nuestras vidas, en el poder y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Se rompen nuestras vidas. En el nombre de Jesús, toda ligadura con espíritu de esclavitud se cancela por el poder de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él se hizo maldición por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos cancelada toda maldición de esclavitud en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Padre, nos llamaste para ser libres. Enséñanos más sobre esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Santifícame, díselo a él, limpia lo oculto, vamos.
Vamos a hacer esta oración. Levanta tus manos. Quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón. Haz esta oración. Purifícame, destruye la ira Y lava todo en mí, Jesús. y lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a Él de tu corazón. Jesús te quiere agradar.